Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos hoy a la casa del Señor. Vamos a orar para dar inicio a la oración de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios, por este día. Gracias por permitirnos estar acá, Señor, nuevamente, adorándote, exaltándote, Señor, dándote la honra y la gloria a ti, poderoso Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estar acá una vez más, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están acá también para adorarte, para glorificarte, Señor, y elevar nuestras alabanzas a ti, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en la virtualidad. Guárdalos, protégelos, Señor, y que esta palabra, Señor, en la cual se va a predicar hoy, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, para que tu palabra, Señor, esté en nuestro espíritu, Señor, y así podamos llevarla en práctica, llevarla a cabo, Señor, en nuestra vida y también enseñarla a nuestro prójimo, Padre amado. Permítenos, Señor, que a través de tu palabra, permítenos dar testimonio de tu nombre. Gracias, soberano Señor. Padre amado, bendice a aquellos hermanos que se dirigen a tu casa, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, para que puedan llegar a tiempo para la gran adoración. Y aquellos hermanos, Señor, que no pudieron estar por cuestiones de salud, cuestiones mayores, Señor, guárdalos, protégelos, bendícelos, Señor, y que puedan escuchar tu palabra, Señor, y que esta palabra también llegue a ellos, Señor. Gracias, soberano Dios. En el nombre de Jesús, para Él la honra y la gloria. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo 111. Lectura de hoy del Salmo 111, versículo 1 al 10. Versículo 1 al 10. Dice: Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad a las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, jamás, ejecutados con verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, sano y temible. Buenos días. Es su nombre, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Amén. 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 Bienvenidos a todos. Buenos días, hermanos. Buenos días. Seguimos con la lectura en Deuteronomio 5, versículo del 1 al 21. Leemos alternadamente, hermanos. ¿Me acompañan? Deuteronomio 5, del 1 al 21. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y ordenanzas que habló hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb.
No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos que nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. Mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor. ¿Por qué temáis a causa del fuego y no subisteis al monte? Y él dijo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigó la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Mas el séptimo día es el reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y a confesar nuestros pecados, abrir nuestro corazón, que nuestro Dios tenga misericordia de nosotros y su perdón sea derramado sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor, perdón por nuestras iniquidades, perdón por todo lo malo que hemos hecho, Señor. Gracias, Dios, porque cada mañana, cada segundo, Señor, derrama tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque aunque a veces, Señor, aunque hacemos lo que no tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo hacemos, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, guiándonos. Has sido fiel, Señor, a pesar de nuestras faltas. Y has estado ahí, Señor, guardándonos y protegiéndonos. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que hizo tu Hijo, Señor, que llevó todas nuestras cargas y nuestros pecados, Señor, para que fuéramos libres, Señor, en la cruz, para que no practicáramos el mal, Señor. Guíanos, danos sabiduría, guía nuestros pasos, Señor. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, y que cada día, Señor, nos llenes de tu amor,
de tu gracia y de tu paz, Señor. Y que el Espíritu, Señor, sea sujetando nuestra naturaleza humana, Señor, nuestra carne, Señor, para no pecar más contra ti, Señor. Te lo pedimos, bendito Dios. Te alabamos y te exaltamos, glorioso Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a entonar nuestro himno número 323, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Sonamos el himno número 366. Jesucristo, se halla la paz.
Seguimos con la lectura de Juan capítulo 18, versículo 1 al 11. Juan capítulo 18, versículo 1 al 11. Dice: después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente, Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la corte romana, y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, le sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no le he dado de beber? Amén, hermanos. Amén. Seguimos con nuestra dirección. Pastor, con la... Gracias, hermano. Muy buenos días para todos. Es un buen tiempo, el día de hoy, 25 de febrero. El Señor permite principalmente que nosotros como pueblo de Dios nos congreguemos con varios propósitos. Esto lo hemos dicho en varias ocasiones, pero el propósito principal por el cual el pueblo de Dios se reúne es para glorificar su santo nombre. No hay una razón más importante que esa. Y obviamente, también lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, cuando salimos de nuestro hogar hacia el templo, debemos llevar la mentalidad de que vamos a adorar, que vamos a engrandecer el nombre del Señor. Y que de paso, pues nosotros vamos a ser beneficiados, bendecidos, vamos a ser protegidos por el Señor. Es así cuando la misma palabra del Señor dice que Él es un escudo alrededor nuestro. Y es importante que en todo momento tengamos en cuenta su infinita gracia y misericordia. Quien hace la invitación para la adoración no es ningún sujeto, en este caso hablando de los pastores o los ancianos de las congregaciones. Quien hace la invitación es el mismo Señor, quien le dice a su pueblo: venid, venid. Constantemente el Señor es el que hace la invitación, y obviamente todos nosotros, incluidos los pastores y los ancianos, aceptamos y acudimos a esa invitación, ¿de acuerdo? La invitación la hace el Señor, no la hace ningún sujeto, hablándolo desde el punto de vista humano. Así es de que hoy podemos decir que hemos aceptado la invitación del Señor, que permita hoy que su nombre sea una vez más glorificado en medio nuestro. Doy la bienvenida allá a mis hermanos que se encuentran conectados en la virtualidad y mis hermanos que están allí en los perfiles del Facebook, y ustedes que están aquí en las instalaciones del templo. Que el Señor nos bendiga grandemente en este día. Dos cosas para finalizar esta breve introducción. Primero, la palabra de Dios es el alimento que necesita nuestra alma. Es la palabra de Dios la que nos sacia.
Es la palabra de Dios la que nos satisface. Eso hablando obviamente de la labor que hace el Señor a través de lo que dejó escrito. Segundo, la palabra de Dios nos limpia de todo pecado. Y esto obviamente porque recordemos que la sangre de Cristo fue derramada, pero la palabra de Dios constantemente nos recuerda esa verdad. Por lo tanto, no podemos nosotros comprender en dónde reside nuestra salvación y nuestra justificación si no es en las Escrituras. Toda vez que vamos a ella, entendemos realmente de dónde proviene nuestra salvación. Y ahí recordamos entonces por qué fue necesaria la sangre de nuestro Señor derramada por nuestras culpas. Al mismo tiempo también el propósito por el cual Él fue allí a la cruz del Calvario. Así es de que vamos a dar ya, con la bienvenida a todos ustedes, inicio a nuestro estudio en el Catecismo Infantil. La pregunta que nos corresponde hoy es la número 81. La semana anterior explicábamos la pregunta número 80. Esta decía en la pregunta, si acaso, esto recordando la semana anterior, nosotros teníamos libertad para adorar a cualquiera, hablando del primer mandamiento. Bueno, en respuesta a esta pregunta, simplemente decía en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso nos llevó a pensar en que a Dios no le podemos asemejar, no le podemos igualar, tampoco le podemos comparar con nadie. Dios no comparte su gloria con ninguno. No hay un Dios y no hay un Diosito. No hay un Señor y un señorito. No existe eso. Solamente hay un Señor que lo gobierna todo. No hay un soberano y un soberanito, o sea, alguien más pequeño. No existe. Dicho de otra manera, a Dios no le comparamos con nada ni con nadie, tampoco el Señor comparte su gloria. Hoy continuamos con esta línea de pensamiento en la pregunta número 81. Y esta entonces cita lo siguiente. ¿Qué enseña el primer mandamiento? A lo que respondemos. A dar culto solo a Dios. Mis queridos hermanos pequeños, grandes, jóvenes y adultos, si el pueblo se reúne con otra motivación que no sea dar culto a Dios o dar gloria a Dios, pues se está reuniendo absolutamente a nada. Una de las cosas es que nosotros no nos reunimos para que el Señor nos prospere, ni nos reunimos para que el Señor nos sane. No es esa la motivación. Una persona que dice voy a ir al culto, o voy a ir a la iglesia, o voy a ir al templo para que el Señor me sane, pues está mirando una motivación contraria. Ese no es el derecho. Eso simplemente sucede como respuesta, como añadidura a la misericordia de Dios, pero nosotros vamos a adorar a Dios. Y Dios en respuesta a esa adoración contesta a nuestras súplicas. ¿Eso es claro o no? Así tiene que ser. No debe ser otra motivación. Bien. Vamos a ubicarnos. Voy a pedir el favor a alguien que esté en Mateo número 4, capítulo 4. Se ubica por favor allí. Mateo 4. Ese será nuestro texto que nos va a ayudar a desglosar estas cosas. Alguien por allí toma su Biblia o su equipo y por favor se ubica en Primero de Crónicas 28. Y alguien más se ubica por allí en Salmo 119. Salmo 119. Y alguien así muy rápidamente en Josué 1:9. Por favor, estén allí todos ubicados en estos textos que he dado. Josué 1:9, Primero de Crónica 28:9. Alguien está ubicado en Mateo 4 y alguien más está por allí en Josué 1:9. Cuando vayamos avanzando, entonces cada uno va dando su diferente lectura que ha escogido allí. Bien, es importante que comprendamos que Dios lo sabe absolutamente todo.
Dios lo sabe todo. ¿Sea así o no? Sí, Dios lo sabe todo, por supuesto. Él es sabio, Él es omnisciente. Esto quiere decir que todo lo conoce, que todo lo sabe. Si existiera algo en este mundo que Dios no conociera o no supiera, automáticamente dejaría de ser Dios, perdería su esencia. Pero como Él es el creador del universo, el Señor lo conoce absolutamente todo. Esto lo podemos ver nosotros ahorita en un momento enmarcado allí. Él ha establecido todo conforme a su voluntad. Vamos a ver entonces tres cosas que hablan de la grandeza y la soberanía de Dios. Por favor, quien está ubicado por allí en Mateo 4, y esto esté pendiente ahí por favor, pero dice así la escritura, los primeros 2 versículos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, Lucas dice que el Señor, luego de salir del Jordán lleno del Espíritu Santo, y luego fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero Él no estaba solo. Él no estaba solo en esta tentación. Una de las cosas es que el Señor hubiese sufrido en su humanidad toda la tentación, y otra cosa es decir que estaba completamente solo. Dice que salió del Jordán lleno del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan el momento en el cual el bautista estaba bautizando al Señor allí en el río Jordán, y entonces escucharon una voz del cielo y descendió algo que parecía como una paloma? No era una paloma, parecía, tenía semejanza a una paloma, que se posó entonces allí sobre el Señor. Esto quiere decir que luego de salir del Jordán, dice Lucas, Él fue y automáticamente fue llevado por el Espíritu al desierto. No estaba solo. Ahora, luego de pasar 40 días, porque no fue un suceso automático, pasaron 40 días luego donde el Señor no comió ni bebió absolutamente nada. Por lo cual entonces su parte física empezó a deteriorarse y empezó a sentir necesidad. Allí entonces automáticamente vino el tentador. Ahora la pregunta para usted y para mí es, ¿Dios sabía que el tentador iba a llegar ahí, sí o no? Por supuesto que sí. El Señor lo sabe todo. Ahora vamos a ver, el Señor lo conoce todo y lo sabe todo. Vamos a ver estos 3 puntos. Primero, a Dios no le podemos exigir absolutamente nada. La criatura nunca va a estar al mismo nivel de su Señor. Nosotros no le podemos hacer huelgas de hambre. No le podemos quemar llantas. No podemos nosotros colocarlo en tela de juicio. De ninguna manera. O sea, una de las cosas que tenemos que entender es que a Dios no le podemos entrar con ninguna exigencia. Señor, si no me das lo que te pido, entonces me muero. ¿Qué diría el Señor? Pues el problema es suyo. Me va a obligar a mí. Me va a hacer cambiar mi voluntad. Eso nunca pasa. Así es de que el hombre nunca puede colocar una exigencia ante el Señor. Nosotros oramos para que Dios haga su voluntad, ¿sí o no? Pero no le exigimos. Eso no existe. No le podemos exigir. Ahora vamos a mirar por qué. Versículo 3 y 4 dice, ¿quién lo tenga allí? Y vino el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cierto que este hombre le estaba exigiendo, este tentador? Bueno, si tú eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, el Señor entonces se vio obligado a esta exigencia de demostrar su poder. No. La respuesta de nuestro Señor fue, escrito está. Y no estaba tampoco diciendo, oh Padre, envíame pan porque tengo hambre. Luego dice el versículo 2, después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Oh Padre, envíame alimento, Señor, porque estoy en este desierto y voy a ser tentado. Pero la respuesta del Señor a su necesidad no fue, oh Padre, contesta mi necesidad de hambre, sino escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que comprendamos que aunque Dios lo sabe todo,
al mismo tiempo también nos dio lo que es suficiente para todos nosotros. Su palabra suple todo lo que nos hace falta. Allí es donde encontramos verdades como venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Allí es donde encontramos aquellos términos tan maravillosos que nosotros leemos en la Escritura, donde dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es en la palabra donde encontramos esa verdad. Así es de que no es nuestra exigencia, es su promesa sobre nosotros. Primer punto, a Dios no le podemos exigir nada. Segundo, a Dios no le podemos tentar. Esto lo vemos allí en el versículo 5 al 7 y dice lo siguiente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Oh Señor, entonces, vemos acá en las Escrituras que tampoco le colocó en tentación. Ahora, hermanos, ¿el Señor se hubiese podido lanzar del pináculo del templo? Era una promesa de que los ángeles lo iban a guardar, no le iba a pasar nada. Pero una cosa es que acontezca una situación que no estamos buscando y otra cosa es que nosotros provoquemos la situación. ¿Sí me entendieron eso? Otra cosa es que provoquemos la situación. Si a mí me dicen no se meta por ese lugar que es peligroso, o no se agarre de ese lazo, de ese segundo piso, porque ese lazo está podrido, pues ¿cómo voy a decir es que soy cristiano? Nada me va a pasar. Porque lo que estoy es colocando en tentación al Señor. Ahora, Él hubiese podido hacer, pero dijo, no, porque al Señor no le podemos tentar de ninguna forma. Es importante saber que Él no es manipulable como un muñeco de cuerda. Nunca lo podremos engañar y menos lo podemos colocar en deuda con nosotros. Acá entonces podemos formularnos una pregunta. ¿Será posible que a Dios lo podamos forzar a hacer algo que Él no quiera hacer? Por eso recordemos que en la Escritura siempre encontramos la afirmación, hágase tu voluntad y no la nuestra. Ahora, ¿qué es lo que el ser humano quisiera? Que el Señor hiciera siempre mi voluntad. Pero bueno, eso jamás va a pasar. Bien, hay algo allí, obviamente, que nosotros tenemos que citar en 1 de Crónicas 28, verso 9. ¿Qué dice? Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Amén. Vamos a mirar algunas partes de ese, no lo pierda mi hermano ese pasaje, ya lo perdí. Bien. 28. Miren estas cosas que dice allí muy detenidamente. Dice el texto así, va paso a paso. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Primero, reconocer a Dios. Reconocer a Dios. Nosotros como cristianos no podemos desconocer a Dios. Y tampoco podemos permitir que nuestros hijos desconozcan a Dios. Lo que le está diciendo como consejo el padre al hijo es, tú, hijo mío, reconoce a Dios. Primero. ¿Qué más dice? Y sírvele con corazón perfecto. Segundo, servirle. No es solamente reconocerlo. Recuerden que muchas personas afuera dicen que creen en Dios. El problema es que nunca lo buscan. No conocen de su palabra, no saben absolutamente nada. Pero creen en Dios. Ahora, no es solamente reconocerlo, es servirle. Es servirle. Que para eso es que nos ha llamado.
el Señor a todos. Y luego dice, y con ánimo voluntario. ajá, bueno, con deseo, obviamente, con una buena motivación de honrarle, de servirle. Ujú. Sí, no con motivaciones egoístas. No con motivaciones egoístas, no es para colocarlo en deuda con nosotros, ni para exigirle, ni menos para tentarle. ¿Qué dice? Porque el Señor escudriña los corazones de todos. Porque el Señor nos conoce a todos. Ya dijimos que el Señor lo conoce todo. Ajá. Y entiende todo intento de los pensamientos. Lo sigue conociendo todo. Las motivaciones. Ujú. Si tú le buscares, lo hallarás. Aquí hay una tercera cosa. ¿Qué es? Buscarle. El que busca, halla. El que llama se le abrirá, dice el Señor allí en los evangelios. Ahora, yo puedo quedarme en la casa y puedo quedarme allí en casa quejándome por todas las cosas. Pero si no busco de Dios, ¿qué estoy haciendo? Pues reconocerlo, servirle y buscarle. Reconocerlo, servirle y buscarle. A tiempo y fuera de tiempo, cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien. Porque nosotros tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos que solo en Dios encontraremos una verdadera ancla para nuestra alma. Cuando las tempestuosas olas del mar atacan contra nuestra vida, solo en el Señor podemos encontrar una verdadera estabilidad. Eso tenemos que tenerlo claro y transmitirlo claramente también a nuestros descendientes. Y luego entonces termina el texto. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Bueno, eso es lo que no debemos hacer, definitivamente. Bien, mis hermanos. Crónicas. Sí, primero de Crónicas 28. Ahora, es verso 9. Esto es interesante, obviamente, como cita allí, porque lo que estamos viendo es, ¿qué nos enseña el primer mandamiento? A dar culto solo a Dios. Y allí encontramos algunas razones de cómo tenemos que hacerlo. Luego vamos a avanzar un poquito más ahí. Dios es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. La primera, omnipresente, quiere decir que el Señor está en todas partes, omnipotente porque es todopoderoso, y tercero, omnisciente porque Él lo conoce y lo sabe todo. Eso es lo que encontramos allí. Tercero, es al Señor, al único a quien debemos servir y adorar. Es al Señor, al único a quien debemos servir y adorar. Esto se encuentra versículos 7 hasta el 10. Mateo 4, 7 al 10. Jesús le dijo, Ajá. escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un centro muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de él. Y le dijo, todo eso te daré, si postrado me adoraré. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Gracias, Valeria. Vean lo importante de esto, este tercer punto. Es al Señor el único a quien debemos servir y adorar. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás? Le estaba ofreciendo los reinos de este mundo. Obviamente no le estaba ofreciendo los reinos que nosotros conocemos. Le estaba ofreciendo los reinos de las tinieblas porque es lo único que podía ofrecer. La maldad del pecado. Porque de hecho sabemos nosotros que el Señor es dueño de todo. Así como el Señor algún día creó, así algún día el Señor va a acabar. Todo lo que empieza tiene un final. Porque es de Él. Y nadie le va a preguntar, Señor, ¿pero por qué vas a hacer eso? Porque es mío. Eso es una de las cosas que vemos allí. Más sin embargo, el atrevimiento de este tentador fue ofrecerle algo al dueño de todo. ¿Se dan cuenta? Eso es algo así como decirle a un millonario, le voy a regalar 10,000 pesos. El millonario le va a decir, ¿eso para qué me sirve? Entonces la cuestión acá es precisamente el atrevimiento de ofrecerle al dueño de todo. Y vemos entonces en este tercer punto que es algo claro para el creyente.
La semana anterior leíamos en la Escritura que Dios no comparte su gloria y su alabanza no se puede dirigir a nadie más que no sea Dios glorioso. En este final de los versículos que leyó Valerie, el 9 y el 10, dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar y servir. Ya eso lo habíamos visto en primero de Crónicas, por allí en el Antiguo Testamento. Ahora hay algo importante allí, y es precisamente que nosotros mismos en alguna ocasión vamos a tener que tomar decisiones con el conocimiento que ya tenemos de Dios. Pero los ofrecimientos y las tentaciones también van a llegar a nuestra vida. El problema es si vamos a vender nuestra salvación por un plato de lentejas. Nada de lo que nosotros tengamos en este mundo va a poder suplir la grandeza que Dios tiene para todos nosotros allí. El mismo escritor en el Nuevo Testamento dice que ninguna de las glorias de este mundo son comparables con las glorias que nosotros han de manifestarse allí en el reino de los cielos. Nada se puede comparar. Dios nos ayuda entonces a tener en cuenta que al Señor es al único que nosotros tenemos que rendir verdadera adoración. Jesús nos da a nosotros el ejemplo. Dice: vete, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, ¿de qué se sirvió el Señor para afirmar estas cosas? Escrito está. Eso es todo. Escrito está. Muy bien. Esto es lo que nosotros vemos a lo largo y ancho de las Escrituras. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos honrar y glorificar a Dios? Pues es algo que se repite una vez más también en las Escrituras. Primero, leyendo la palabra de Dios. Eso es una forma de servir, porque si no sabemos qué tenemos que hacer, pues ¿cómo hacemos algo? Si alguien nos va a nosotros a mandar a hacer algún oficio, primero tiene que darnos la instrucción de qué tenemos que hacer, ¿cierto? No es que vaya y haga algo, pero ¿qué hago? Entonces el Señor dice: me van a servir, y esta es la manera como ustedes van a ver la instrucción para todos nosotros. Bien, Josué 1:9 dice, ¿quién lo tiene por allí? Josué 1:9, texto conocido por muchos. Amén. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En ese versículo 9 encuentra uno qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Sí. Por lo menos dice: esfuérzate, sé valiente. Pero Josué se hubiese podido volver a quien le estaba dando la instrucción y decirle: y no sé qué tengo que hacer, no sé cómo hacerlo. Tú me dices que sea fuerte y valiente, que no tema y desmaye, pero no tengo ni idea cómo hacer esto. Entonces el versículo 8 nos da la respuesta allí en este mismo capítulo. ¿Cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien. Amén. Esa es la respuesta, ¿cierto? Entonces una de las formas es leyendo la palabra de Dios. El Señor no le dice a Josué que vaya y conquiste y reparta la tierra. Primero le dice: nunca se aparte este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que todo te salga bien. Bueno, ahí está la respuesta. Segundo, meditando en las Escrituras. Dice el Salmo 119, 97 y 98 lo siguiente. Salmo 119, 97 y 98 dice: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñoreadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Amén. ¿En qué meditaba el salmista? En la palabra. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tercero, congregándonos. Esto para exhortarnos unos a otros que el día del Señor se acerca. No es para más. Tenemos que estar preparados para el encuentro
con nuestro Señor. Y cuarto, dando gloria a su santo y poderoso nombre. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice el Señor, es la manera como glorificamos al Padre. Bien, entonces están estas 4 partes de nuestro pasaje allí en Mateo 4, 1 al 11 y todo lo subsiguiente que hemos dicho. Queridos niños y jóvenes, cada uno de ustedes fue llamado por Dios, no solo para oír el Evangelio, sino para vivir el Evangelio. No es solamente oírlo, es vivirlo. Dios permita que puedan ser convencidos sus corazones que solo al Señor, todos, pequeños y grandes, le debemos adoración. Que sus corazones sean guiados para el servicio y la honra del que vive por los siglos de los siglos. Queridos padres, asimismo, también suplicamos que Dios les ilumine con su sabiduría, para que puedan guiar estas vidas y puedan también ser preparados para el encuentro glorioso con nuestro gran Dios. Que asimismo todos nosotros tengamos la satisfacción del deber cumplido. Sea el nombre del Señor bendito por los siglos de los siglos. Quien desea orar por los niños y los jóvenes puede hacerlo. Nosotros le acompañaremos en la oración. Maravilloso Dios, nuestro Padre bueno, Padre celestial. Gracias. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por habernos permitido abrir los ojos a un día más de vida, por darnos la oportunidad, Señor, de levantarnos, Señor. Que tú, Señor, nos permites, Señor, y nos colocas en querer como la sede, congregarnos, Señor, de poder venir a alimentarnos de tu palabra, Padre celestial. Gracias por ello, Señor. Y hoy reunidos aquí como hermanos en la fe, Señor, queremos acudir a ti por los méritos sagrados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos pedirte, Señor, muy especialmente por niños, por jóvenes, por aquellos que necesitan de ti, Señor, porque todos somos necesitados de ti, Señor. Te queremos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a escudriñar tu palabra, a tener discernimiento, y que podamos, Señor, ser ejemplo los adultos para nuestros hijos o para nuestros vecinos o nuestros familiares. Pedimos para aquellos niños, por aquellos jóvenes, para que tú les des la protección, especialmente, Señor, aparte de sus corazones y sus pensamientos, en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que también guárdalos de todo mal, especialmente, Padre Celestial, de las malas doctrinas, Señor. Muchas gracias. Señor nuestro. Amén. 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 Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias. Gracias por esta pregunta y esta respuesta allí en nuestro Catecismo Infantil de Westminster. Gracias porque tu palabra, Señor, resalta en importancia toda vez que nos reunimos como iglesia para adorarte, Señor. Gracias, Dios mío, porque hemos aprendido, Señor, que no son nuestras emociones, no es el grito, no es el salto, es la atención prestada a tu palabra lo que va a hacer verdaderamente un cambio y una transformación en nuestros corazones. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad, Dios mío. Suplico primeramente por los padres de familia. Señor, sobre ellos pesa una gran responsabilidad, la cual tú tomarás en cuenta, Señor, en el día del juicio. ¿Qué hicimos con lo que tú nos diste para que administráramos, Señor? Y te ruego, Padre, para que nos des sabiduría, para que nos guíes. Nos permita, Señor, colocarte a ti en primer lugar, porque si lo hacemos, Señor, de colocarnos nosotros en el primer lugar, vamos a enseñar torpemente a nuestros hijos, Señor, y no es el propósito tuyo. Ayúdanos, Padre bendito, a citar constantemente tu consejo, tu exhortación, la amonestación de tu palabra para nosotros y también para el corazón de nuestros hijos. No permitas, Padre, que nosotros busquemos otro medio de adoración u otra forma de adoración. Es solamente a ti, Señor,
a quien debemos adoración. Es solamente a ti a quien nosotros debemos honra, Señor. Y te damos gracias por permitir, Dios mío, que hoy una vez más lo hayamos recordado a través de tu palabra. Bendice, Señor, a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, Señor. Ayúdalos en su camino por esta vida, que de por sí ya es difícil. Vivimos en un camino de pecado, en un mundo de tentación, de maldad. Pero tú lo sabes todo, Señor, y tú eres todopoderoso. Rogamos que guardes, Señor, el corazón y que guardes también el accionar de nuestros hijos, Dios mío. Apártalos del mal, Señor. Que cuando nosotros no tengamos la capacidad para dirigirlos, o que no tengamos la atención, Señor, cerca nuestro, de nuestros hijos, Señor, tú estés con ellos, guiándoles, dirigiéndoles y enseñándoles. Padre, todo esto lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias por permitirnos insistir en tu palabra bendita. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos así rápidamente al Evangelio que nos compete en el día de hoy. Vamos a seguir avanzando. La idea es que culminemos con el estudio de este Evangelio según San Mateo. Allí en el capítulo 26, verso 47 al 56, encontramos nosotros la porción que nos corresponde en el día de hoy. Así es de que una vez más vamos a prestar atención, una vez más vamos a estar dispuestos a escuchar y que el Señor permita al mismo tiempo que su palabra more en abundancia en nuestros corazones. Si están allí ubicados, voy a dar lectura 47 hasta el 56 del Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Esto es lo que dice. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios. Padre, gracias por este tiempo, por la lectura y en el Evangelio. Gracias, Señor, por tu verdad, por enseñarnos, por mostrarnos, Señor, que tú tuviste que pagar un precio que no debías, que fuiste entregado, que fuiste atado violentamente, como aquel sedicioso que es culpado, como aquel que debía por su transgresión, sin que tú hubieses causado ningún mal. Mas sin embargo estuviste en silencio, como cordero mudo fuiste llevado al matadero, Señor, y te damos gracias, porque allí se alcanzó la redención, allí se alcanzó la justificación, y ahora tenemos nosotros esperanza de vida eterna. Encomiendo este tiempo en tus manos, y rogamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, que seamos guiados a toda verdad y a toda justicia, y que resalte en importancia la gloria de tu nombre y la predicación de tu palabra, Señor. Por lo tanto, el menos importante es el ser humano, el hombre,
el más importante en nuestra reunión siempre eres tú, a quien, Señor, hemos aceptado la invitación y a quien adoramos, Señor, una vez más en el día de hoy. Permite que tu palabra nos sane, nos limpie, nos alimente. Permite que tu palabra nos satisfaga, Señor, en este día una vez más. Permítenos prestar atención, Señor, estar al tanto de cada palabra y de cada cosa que se diga, Dios mío. Porque solo así podremos aprender, fortalecernos y alentarnos para proseguir adelante. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos. La gran cantidad de personal que Judas trajo a Getsemaní era un destacamento. Bueno, por un lado, la guardia del templo, que había sido provista por el Sanedrín, y por el otro lado, algunos de los soldados del imperio romano que habían sido enviados también a aquel lugar. Los discípulos poco preparados eran menos en número que los atacantes y ofrecieron no más que una resistencia famélica, débil. Nada realmente podían hacer en este caso. Lo que encontramos nosotros en las Escrituras es que venía mucha gente con este hombre que ya había decidido entregar a nuestro Señor. Pero en todo caso, Jesús no estaba dispuesto a permitir ninguna clase de resistencia. De nuevo permitió que los eventos siguieran su curso según lo predicho. Esto no es un asunto de que el Señor no tuviese poder para prevenirlos, sino que escogió no resistirse para que se cumpliesen las Escrituras. Y allí su aplicación de la no violencia, en contraste con los hombres armados y violentos enviados por los sacerdotes y por los ancianos. Mientras estos hombres iban armados con antorchas, palos, espadas, el Señor estaba totalmente indefenso. Podemos pensar, ¿y cuál era el propósito del Señor? La respuesta, que lo arrestaran. Eso era todo. Así es de que cuando usted, mi querido hermano, escuche en algún lugar que Jesús fue el primer revolucionario, por favor salga corriendo de allí. Porque el Señor no revolucionó con armas a nadie. Por el contrario, el texto que leímos en Juan dice que cuando este hombre saca la espada y corta la oreja, el Señor dice, guarda tu espada en la vaina. ¿Y cuál era esa vaina? Bueno, nosotros hoy en día decimos vaina a cualquier cosa. Coloque esa vaina allá, colóquelo en la vaina aquella. Pero la vaina en la Biblia era el estuche donde se guardaba la espada, esa es la vaina. Así de que tenemos que tener cuidado porque el Señor no armó un grupo violento. No les dijo que tenían que hacer violencia. Así es de que hay que sacar esas ideas de contexto, aquellas cuando aparentemente quieren aplicarle algo o añadirle algo que la Biblia no dice. Así es de que vemos precisamente este contraste. Así, mientras que parecía que la iniciativa estaba de parte de Judas y de los hombres armados, en realidad fue Jesús quien dio la iniciativa y estuvo a cargo de la situación, para la cual el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Si de pronto alguien se atreve a decir, o Judas le hubiese dicho, tengo la situación controlada, realmente él no tenía ninguna clase de control. Jesús tenía el control. Eso es diferente. Mateo identifica a Judas otra vez como uno de los 12. Ustedes pueden leer ahí en el verso 47. Dice, vino Judas, uno de los 12. Como si quisiera decir, aunque parezca imposible, aunque usted no lo crea, uno de los 12 íntimos amigos del Señor fue quien lo entregó. Eso lo vemos allí en el verso 47. Finalmente todo está preparado. La copa que tomaría el Señor estaba servida. ¿Cuál copa? En el verso 39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa de la muerte que tenía que ser bebida. La cuestión es de tiempo.
Los ancianos del Sanedrín propusieron dar un asalto de noche, donde el Señor no estaría rodeado de personas, sino totalmente solo y vulnerable. Y con antorchas, linternas, como dice Juan, espadas y palos, como dice Marcos, estaban decididos totalmente a arrestar al que nunca había huido, ni se había escondido. Judas sabía muy bien dónde lo hallaría y fue precisamente a aquel lugar donde estos se dirigieron. Eso lo leíamos la semana anterior o lo estudiábamos la semana anterior. Vemos entre el verso 46 y 47 cuando el Señor muy quietamente le dice a sus discípulos que estaban dormidos: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Todavía el Señor estaba diciendo estas palabras cuando se acercan estos. Viene Judas. Y automáticamente lo primero que hizo fue darle un beso. Esto cita 48 y 49. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Aquí hay algo que lo hablábamos la semana anterior también. Judas ya no le decía Señor al Señor, le decía maestro. Así como le decía maestro a cualquier rabino, así como le decía maestro a cualquiera del Sanedrín. El respeto entre Dios y nosotros, entre el Señor y nosotros, es totalmente distinto. Nosotros no le decimos Señor a alguien pensando en términos de sabiduría y de soberanía. Una cosa es que uno respete a una persona y otra cosa es que uno coloque autoridad que no tiene a otra persona. En este caso, obviamente, ya no le decía Señor. Su respeto había terminado. Es ahí lo importante de esto. Era de noche. La idea de acercarse y besarlo, quizás ya la semana anterior también decíamos que estaba pasando ya la medianoche. La idea de acercarse y besarlo incluso le daba la máxima ventaja a Judas de no fallar en identificar al Señor. Así que el plan ya estaba trazado. Tan pronto lo identificó, se acercó y le besó. Esto precisamente para dar a entender que aparentemente iban a haber más personas, pues los discípulos iban a estar con él, los 11 restantes. Ahora, en esta cuestión ellos iban una turba, era de noche, estaban en un huerto donde había árboles y no iba a ser fácil identificar al Señor, no iba a ser sencillo. Pues entonces todos iban a preguntarse: ¿y cuál de todos ellos es? La cuestión es que la ventaja que Judas encontró acá era su cercanía íntima con el Señor. Era el único que podía acercarse e identificarlo claramente, por eso se acercó y le dio el beso. Pero él ya le había dicho a los demás: a quien yo me acerque y le bese, ese es, préndanlo de una vez. Este hecho ha provocado que solo el citar su nombre causa repulsión y aún se ha usado para identificar a alguien que infamemente traiciona, ni más ni menos con un beso, al hombre que había hecho tantas cosas en favor de los necesitados. Pero allí entonces vemos una situación lamentable. Por ahí nosotros escuchamos una canción, creo que es una canción vallenata que dice: cuidado. ¿Sí la han escuchado, no? Cuidado con Judas. Esta situación allí en Getsemaní, de hecho, ha dado pie para que se hagan pinturas, para que se compongan canciones con esta situación. Y obviamente todas ellas son identificando a alguien que traiciona. Esto fue lo que hizo Judas. El beso fraternal se reserva para los amigos cercanos y los íntimos hermanos en la fe.
para expresar aprecio y afecto sincero. En sus salutaciones y ya en el final, en sus doxologías, el apóstol Pablo dice, saludaos con ósculo santo. ¿Qué es eso? Con un beso santo. Pero no dice un beso, dice un beso santo, o sea, de respeto entre los creyentes. Así es como cita Pablo. Así es de que esto es solamente para mostrar un aprecio, un afecto sincero. La hipocresía llegó al colmo cuando Judas empleó la señal de amistad como señal de identificación para entregar a su mejor amigo a los peores enemigos. O sea, la traición radica en eso, ¿no? Entregó a su mejor amigo a los peores enemigos, sabiendo que estos querían matarlo. Probablemente haya sido uno de los momentos más tristes para nuestro Señor, que uno de los 12 que habían caminado a su lado durante 3 años, aproximadamente lo entregara. La respuesta de Jesús, por el contrario, al mismo tiempo está llena de compasión y disposición, aún de mostrarle misericordia en esta hora. Y lo llama amigo. Amigo. También le pregunta, ¿a qué vienes? Como si el Señor no supiera que iba. Pues ya anticipadamente le había dicho lo que has de hacer, hazlo pronto. Mas sin embargo le pregunta, ¿a qué vienes? Con esto el Señor estaba colocando totalmente la responsabilidad en Judas de lo que estaba haciendo. Pastor, y no hubiera necesario ni que Judas viniera, simplemente que mandar la turba allá al puerto. Claro, pero tenía que identificarlo. Tenía que identificarlo, porque si no hubieran atrapado al que no era y nosotros no hubiésemos sido redimidos. Pues tenía que ser así. Ahora, en este caso, obviamente, para mostrar verdaderamente la importancia de lo que es ver la palabra de Dios como algo que a Dios no se le escapa. Esto es importante, ¿no? El verso 50 cita, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús está preguntándole a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Y los otros ya lo estaban agarrando. No hubo respuesta. Lo que hubo fue una acción inmediata de parte de sus captores. En Lucas 22:48 dice, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Con un beso. Ahora, los orientales del cercano oriente tienen como costumbre mostrar ese afecto, esa forma de respeto y de honra hacia alguien. Y era precisamente con un beso. Ahora, el punto de la traición más grande aquí es estar mostrando una actitud de honra, de aprecio, de respeto a alguien a quien más bien estaba traicionando, vilmente entregándole. Ahí dice uno, es donde la situación cambia. Notemos cómo matiza el apóstol Juan, allí en el capítulo 18, nuestro hermano Leonel lo estaba leyendo hace un momento. Del verso 4 al 8 encontramos este párrafo sinóptico y dice, escúchenme bien, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Allí entonces, ante estos captores, Jesús hizo gala de su autoridad y su poder, demostrando que se entregó voluntariamente. Ahora, estos entendían. Jesús dice, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Él dice, yo soy. Estos retroceden y caen a tierra. ¿Por qué? Ellos entendían la situación. Ellos entendían la situación. Pues yo soy, dice el Señor. No toma
otra forma de expresarlo allí. Pues entonces dice allí, se acercaron, en el verso 50, echaron mano a Jesús. Así fue como aconteció. Con todo y ello, el Señor mostró que se estaba entregando voluntariamente. No fue que lo atraparon y él estaba intentando huir. No fue así. No fue que lo alcanzaron por el Getsemaní hasta cuando le echaron mano y lo amarraron, porque el Señor no estaba escapándose de ninguno. No estaba en este propósito. Bien, en el 51 cita: uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Todos estos acontecimientos allí, yo no sé por qué nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia a embarrarla constantemente. O sea, ya el Señor se había entregado, no tenía armas, estaba delante, les estaba diciendo a ellos: yo soy, dejen ir a estos. Pero aparece alguien y le da por meter su mano. Ustedes saben que los seres humanos, cuando metemos la mano en los propósitos de Dios, terminamos causando mucho más daño. Esto fue lo que encontramos allí precisamente en el verso 51. Por allí en el capítulo 22 de Lucas, en el verso 49, dice que todos le preguntaron a Jesús: ¿heriremos a espada? Y sin esperar respuesta, ellos le están preguntando a Jesús, cuando él les ha atrapado, algunos le preguntan: ¿heriremos a espada? O sea, ¿tomaremos espada? ¿Actuaremos? Pero bueno, sin esperar ninguna clase de respuesta, uno de ellos, a quien Juan identifica como Simón Pedro, entra en acción. Y cual torero que está a punto de terminar su faena, sacó su espada. ¿Y qué hizo? Cortó la oreja. De allí no iba a ser sacado en hombros, eso es seguro. Si hubiese seguido con su insistencia, terminan atravesándolo también. El Señor tiene que intervenir, porque la misma Escritura dice: no se perdió ninguno de ellos, solamente el hijo de perdición. Tenía que el Señor guardar a los suyos, porque Él ya había dicho también, por allí en el Evangelio según San Juan, que iba a cuidar de sus corderos, de sus ovejas. Y ese atrevido entonces se levanta y va escortando orejas. Y entonces Pero creo que no le apuntó la oreja, ¿no? le lanzó y él le colocó la orejita. Él le lanzó otra cosa. El caso es que hubiese sido peor donde no sea la oreja. Después el Señor pone en la cabeza al otro. Le lanzó precisamente algo que el Señor no le había dicho. Ya vuelvo y cito. Ellos le preguntan: Señor, ¿heriremos a espada? ¿Actuaremos? Y este no espera respuesta. El Señor hubiese dicho: no, quédense quietos. No, este no esperó respuesta. Se levantó y fue cortando. Así lo expresa entonces Juan. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Este atrevimiento de Pedro le convenía al Señor? Pregunta. No. ¿Este atrevimiento le convenía? La respuesta es no. No le convenía para nada. Por supuesto. La parte negativa de esto es por una razón. La acción impulsiva de este discípulo daría razón al Sanedrín, que al atrapar a Jesús los indicarían entonces con la excusa de sedición, violencia y ataque directo contra un servidor del templo. Con eso hubiesen tenido razón suficiente. Es un violento. Este está levantándose contra el imperio romano. Mandó a los suyos a tomar armas y atacaron a uno de los nuestros. Con eso ya hubiese sido razón suficiente. El Señor le dice: basta, guarda tu espada en su vaina. No es esa manera. Es por eso que entonces Lucas 22 nos recuerda una vez más que el Señor, tocando la oreja de aquel siervo, le sanó. O sea, volvió y se la pegó. En los siguientes versos visualizamos varias cosas. Primero, en el verso 52, ustedes pueden leerlo ahí, ¿qué dice?
Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Es precisamente eso. Y se especifica que el reino de los cielos no se alcanza ni se predica con violencia. Escúchenme bien. El reino de los cielos no se alcanza ni se predica con violencia. Usar armas literales para este propósito es inútil. ¿Ustedes saben cuál fue el problema de los conquistadores que llegaron a nuestra tierra? El problema de ellos era que traían también una religión, pero con una mano tenían la espada y con la otra la Biblia. Conversión o muerte. Así era la forma. Precisamente en contravía a lo que el Señor dijo desde el principio. Los errores que el ser humano comete, los comete por su propia necedad y no porque Dios dice. Es la mala interpretación del ser humano lo que ha llevado a toda esta catástrofe en el conocimiento de Dios y la aplicación del verdadero evangelio. Pablo entonces nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto está por allí en el capítulo 10 de 1 Corintios. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ahí sigue diciendo otras cosas, pero pregunta para ustedes, ¿y cuál es el arma del Señor que debemos usar? La palabra de Dios, que no es muerta, no es inerte, es viva y es eficaz. Y es eficaz. Una espada corta una oreja, corta un brazo, pero no va a llegar al alma. No llega hasta allá. Eso es lo que nosotros vemos precisamente. Pedro, por su carácter impulsivo, no estaba pensando de forma coherente, no estaba colaborando, no estaba aportando nada. Lo que estaba era dañando los propósitos de Dios. Segundo, ¿acaso Jesús necesitaba de un ejército de inmaduros discípulos que lo defendieran? Vean el verso 53 que dice. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Serían 1200. Bueno, ya vamos a echar calculadora ahorita. Por ahora, el Señor está diciendo allí, obviamente, que si fuese por defender su inocencia, pues no le pediría a sus discípulos auxilio. Oraría a su Padre y entonces éste le enviaría más de 12 legiones de ángeles. Una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. Hágame el favor. Y estos con una espadita querer defender al Señor de las huestes celestiales. ¿Qué es eso? Porque los 100, ¿cómo es que se llaman? Los 100 Una legión. No, los 100 son, cuando eran 100 romanos tenían un nombre. Un centurión, una centena. Bien, lo que vemos acá es que una sola legión contenía 6,000 soldados. Y el Señor dice más de 12 legiones. Bueno, son muchas, la verdad. Y estos con una espadita, pues, cortando una orejita, con eso van a defender al Señor. No. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tercero, como último punto, parecería que estos no habían entendido las escrituras antiguas, como Isaías 53. Vamos a ubicarnos por un momento en el capítulo 22 de Salmos. Así rápidamente, sin perder el pasaje allí, en Mateo, capítulo 22 de Salmos. Dice del verso 16 al 18, leo en favor de todos ustedes y van a recordar y por favor me dicen dónde se encuentra y en qué momento este pasaje. Salmo 22, 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Eso está en el Salmo 22, pero ¿en qué momento sucedió esto? En la crucifixión del Señor. Allí se cumplió lo que está escrito. Eso es lo que vemos allí. Profecías que Jesús relacionaba consigo mismo. Vean lo que dice el Señor allí en el versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El Salvador estaba decidido a ir voluntariamente hasta la muerte, cumpliendo así con la voluntad del Padre. Como decíamos la semana anterior, el Señor bebería la copa hasta el fondo. ¿Cómo? Si esto se hubiese evitado, hablaríamos de justificación y de perdón de pecados. ¿Cómo celebraríamos la Santa Cena del Señor? ¿De qué forma aplicaríamos la fórmula bautismal descrita en Mateo 28? ¿Cuál sería nuestra esperanza de resurrección para vida eterna? Si las cosas escritas no se hubiesen cumplido al pie de la letra. Ya lo decíamos la semana pasada. El Señor estaba con sus discípulos en el aposento, donde estaban tomando la cena, la Pascua, transición a la cena del Señor. Él los hubiese puesto a orar y se hubiese salido por la puerta de atrás y se escapa, pero no era su propósito. Su propósito era ir hasta las últimas consecuencias. Si al Señor se le hubiese podido cambiar su voluntad, entonces todas las cosas escritas en la antigüedad carecerían totalmente de sentido. Nosotros estaríamos con una Biblia totalmente desorganizada y desordenada por todas partes. Por eso es que cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos el Nuevo Testamento y somos juiciosos en el estudio de las Escrituras, vamos a encontrar una transición total de promesa a cumplimiento. Lo que se dijo y lo que se cumplió, eso lo vemos en toda la Escritura. Por eso alguien decía en una ocasión, si solamente nos dedicamos a leer el Nuevo Testamento, no tenemos una espada, tenemos un corta uñas. Tenemos que leer toda la Escritura, que es inspirada por Dios. Cuarto, fue Dios mismo quien impidió que el Señor fuese arrestado. En Dios todo tiene su tiempo y también tiene su hora, ni antes ni después. Recordemos que al Señor no comenzaron a perseguirlo después de adulto. Al Señor lo persiguieron desde el mismo momento en que nació. Ahí comenzó la persecución. Bueno, esto se llevó a cabo precisamente hasta este momento allí en el huerto de Getsemaní. ¿Qué es lo que dice el 55? Mas todo, en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué no lo prendieron? Bueno, podemos decir esto porque no ha llegado mi hora. Tenía que llegar el momento adecuado. El Señor no nació ni antes ni después. El Señor no fue entregado ni antes ni después. El Señor no fue crucificado ni antes ni después. La cena del Señor no se celebró ni antes ni después. Todo en su momento adecuado. El Señor tenía un orden estricto. Esto es lo que vemos en el 55, pues el Señor estaba libre predicando, muchas veces estuvo en el huerto de Getsemaní, en cualquier momento lo hubiesen podido atrapar, pero eso no iba a ser posible hasta cuando Dios no diera la orden de atrapar, para que se cumplieran entonces sus propósitos. Aún así, Jesús manifestó sorpresa de que hubiese venido una multitud de personas fuertemente armadas, como para prender a un criminal peligroso, sobre todo considerando el carácter público y pacífico de su ministerio. La impresión que nos deja estas palabras del Señor es que fueron profundamente pronunciadas de una forma calmada y sincera. Con esto, el Señor está descubriendo la culpabilidad de sus captores. En el capítulo 11, voy a irme, ustedes me escuchan. Capítulo 11 de este mismo Evangelio, en el 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor ya les había dicho: aprendan de mí, que soy manso
y humilde. En este momento el Señor mostró toda su mansedumbre y toda su humildad. Una vez más, les dijo que todo esto era cumplimiento de lo predicho por los profetas, como aparece ya en el último versículo, que es el 56. Y como el Señor no rehusó ser apresado, sus discípulos tomaron una decisión de última hora. Por favor, lean el 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Esto de verdad que lo deja a uno con una sensación de incertidumbre. El Señor dijo, pues todo esto sucede para que se cumpla lo dicho por los profetas. Y ellos lo escucharon y huyeron. La sombra de la cruz se extendía sobre nuestro Señor. El hecho de estar relacionado con el Señor en este momento, en este preciso momento, estoy hablando de Getsemaní, el estar relacionado con Jesús en ese momento traería sus consecuencias peligrosas. Ellos lo entendieron y dijeron, bueno, si esto se va a cumplir y el Señor no lo va a salvar nadie, pues vámonos, no podemos hacer más nada. Por eso el temor se apoderó de estos 11 seguidores y por el momento dejaron de ser seguidores de cerca. ¿Qué sentimiento habrá llenado sus corazones cuando se dieron cuenta después que Jesús había acertado en la profecía acerca de su abandono? En el versículo 35 de este capítulo 26, ellos dijeron, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces luego están en Getsemaní y el Señor dice, es que todo esto es necesario que se cumpla. Y ellos se les olvidó lo que hacía unas horas atrás habían dicho. Estos son, pues, las maneras como el Señor termina muriendo absolutamente solo. Y esto también era necesario. Supongamos, y esto, pues, lo vamos a hacer así como pensando un poco más largo acá. Si tentativamente hubiesen atrapado a 2 discípulos más, al Señor Jesús y a 2 de ellos, o por lo menos a uno, hoy en día estuvieran diciendo entonces, Jesús salvó derramando su sangre, pero con la ayuda también del otro discípulo que murió al lado de él. Y eso hubiese hecho perder totalmente de vista a nuestro Señor. Por eso estos huyeron y el Señor quedó solo porque solo tenía que morir. Los que iban a estar al lado de él eran 2 ladrones que no tenían nada que ver con los discípulos. Así es de que cuando nosotros hablamos de perdón de pecados y redención, no hay corredentores. Cuando hablamos de que Cristo es el único Salvador, es porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Por eso lo vemos colgado en la cruz, solo. Hace poco escuché por ahí a un descaminado diciendo que había uno de los ladrones que hizo obras y se salvó por obras porque él predicó a Cristo en la cruz. Eso sale de una mente bastante retorcida, ¿no? O sea que el ladrón no se salvó por misericordia, sino porque él predicó a Cristo y la obra entonces lo salvó. No. Eso está totalmente fuera de contexto en lo que enseña la Biblia. Amada iglesia, amados hermanos, todo esto el Señor lo hizo por amor. Aún a sabiendas de su cruento sacrificio, se negó a sí mismo dándonos ejemplo. Debemos concientizarnos de la urgencia de anunciar la única esperanza que este mundo caído tiene, proclamando que la eficacia de esta entrega reside en que Dios mismo, hecho hombre, descendió para asegurarnos todas las promesas que por nuestros propios medios jamás nosotros hubiésemos alcanzado. No huyamos más de su presencia. Pidamos al Señor quite de nosotros el miedo de hablar de Él a nuestros familiares y amigos. Que con denuedo anunciemos a Cristo a tiempo y no fuera de tiempo. Porque a veces cuando nosotros vemos desgracias decimos, yo hubiese ido a hablarle.
Yo hubiese tenido tiempo de haberle visitado, pero esos son lamentos fuera de tiempo, ya no se puede hacer nada. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos fortalezca. Aquel a quien nosotros vamos a anunciar, de quien nosotros hablamos constantemente, no es un Dios débil, no es un muñequito, no es alguien manipulable, no es alguien maleable que cambie de forma. No, aquel a quien nosotros vamos a anunciar es aquel que lo gobierna todo, creador del cielo y de la tierra y salvador de nuestras almas. Que Dios nos ayude y que permita que su nombre siga siendo glorificado, anunciado y extendido en este mundo que tanto necesita de Dios. Amén. Oremos. Amantísimo Señor y Padre que habitas en gloria, te damos las gracias, amado Rey, por este tiempo, por la reflexión de tu palabra, por esta oportunidad, Dios mío. Gracias por obrar de manera tan especial, Señor, cada mañana, cuando abrimos nuestros ojos, cuando podemos caminar, cuando podemos tomar las cosas, cuando podemos sentarnos a la mesa, Señor. Gracias por tu amor tan grande, pero principalmente, Señor, gracias por tomar nuestro lugar, por darnos a tu Hijo, quien murió por nosotros, porque nos dio la oportunidad ahora de tener esperanza de vida eterna, y porque tenemos la oportunidad, Señor, de glorificarte con toda libertad, Dios mío. Perdona, Señor, nuestros pecados de negligencia. Perdona, Señor, nuestra frialdad, Señor. Perdona nuestra poca motivación para servirte, Señor. Ya lo mirábamos en la primera hora en la enseñanza infantil. Señor, por favor, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a buscarte, Señor, pensando en todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor. Y no permitas que te busquemos por otra motivación, o que simplemente hagamos las cosas, Señor, por salir del paso. Permítenos tener una motivación clara, Señor, en la salvación de nuestras almas, en la búsqueda y el servicio, Señor, que tú mereces. Padre bendito, porque tú lo entregaste todo por nosotros. ¿Cómo no buscarte, Señor? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no adorarte, Dios mío? Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes y que permitas que tu iglesia en estos tiempos, Señor, no huya, Señor, de tu voluntad, más que todos nosotros verdaderamente nos consagremos para servirte, Señor. Permítenos tener en cuenta todo lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Señor, a poder identificar, Señor, en nosotros lo que es verdadero, lo que es justo, pero también lo que es negativo y contraproducente para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros oídos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a cerrar nuestros oídos a cosas que son dañinas para nuestra alma. Pero permite, Señor, que siempre haya en nosotros una disposición de hacer tu voluntad gloriosa, Señor. Gracias por este tiempo, por tu iglesia, por mis hermanos en la virtualidad, Señor. Te pido por ellos también, Señor, para que les bendigas, les guardes, les prosperes en todo, Señor. Muchas gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Sea tu nombre glorificado y exaltado ahora y siempre y por todos los siglos. Amén.